Bueno, buenas tardes a todos. Como es habitual, todos los viernes y va a seguir siendo habitual cada 8 días, estamos aquí en el podcast ¿Quién dijo caja? Para hablar, digamos, de temas alrededor de la innovación. Hoy el tema que tenemos es la experimentación y, y esta experimentación como un hábito para crecer, bien sea organizacionalmente o personalmente. La experimentación, digamos que es un concepto con el cual hemos venido y hemos hecho nos hemos dado cuenta del mundo. Aprendimos a caminar haciendo experimentos pequeños. Casi que la experimentación es, es, una, es algo natural que viene con las personas. Es un comportamiento natural. Nos va ayudando a aprender. Ese comportamiento natural, a medida que vamos haciendo ensayos, haciendo experimentos, nos va dando más la confianza para seguir haciendo más experimentos que sean un poquito más eficientes que el anterior, y obviamente llegando, digamos, como a un aprendizaje un poco más rápido. En la medida en que en nuestra vida cotidiana implementemos la experimentación, esto dentro de nuestro cerebro va a hacer que las neuronas empiecen a crear nuevos caminos, que para mí sea más fácil asimilar la información y poder adaptarme mucho más rápido. Puede que en la medida en que vayamos creciendo en la vida académica, se nos va cerrando un poco este panorama, porque muchas veces cuando entramos a un examen nos dicen hay una respuesta buena y hay una respuesta mala. No nos dan de pronto cabida un poco a esa experimentación. A veces cuando tratamos de experimentar es como si alguien no supiera nada. Y cuando caemos en ese no saber, también se puede considerar como una especie de fracaso. Entonces, pero en nosotros está seguir ejercitando este tema de la experimentación. Como el cerebro se vuelve muy ágil y muy flexible en la medida en que va experimentando, el no hacerlo también lo vuelve un poco más pesado, más lento y más rígido. Y ahí es donde nos arraigamos a un saber, y solamente por no querer fracasar o porque no se nos tilde que no sabemos, no cambiamos, no hacemos el experimento de que nos puede llevar a un estado un poco mejor. Pero digamos que voy a darle cabida pues también a Carlos y a Federico. ¿En qué opinan desde la parte personal? ¿Cómo se relaciona la experimentación con la persona, o la persona qué puede hacer con la experimentación? Carlos, adelante. Gracias, Alejo. Bueno, un saludo para todos los que nos escuchan en vivo y los que nos escucharán en diferido. Muy contento en este sexto capítulo. Recordarle a todos que si en algo les dejamos un aporte, una idea, algo para ustedes, para su vida diaria, estaremos logrando el objetivo, como pues nos lo han hecho saber hasta el momento en los capítulos anteriores. Por eso seguimos aquí. La gente pues nos sigue pidiendo el ejercicio. Entonces, Alejo, primero saludar a Francisco Díaz, que ahí nos puso que está en línea, y eso nos alegra, que se comuniquen con nosotros, que nos pregunten aquí. Bueno, entonces, experimentación en la vida personal, tú lo dijiste muy bien, ahí no quiero redundar, yo creo que es el proceso normal de la vida. O sea, un niño cuando va a arrancar, gatea, se aporrea, cuando va a caminar, se para, se cae, vuelve y se para, se cae. Y yo digo que entonces en el proceso de la vida, la experimentación
nos genera esa confianza, o sea, nos va dando confianza en la medida que vamos aprendiendo de los intentos, ganamos confianza y lo hacemos cada vez más fluido, cada vez mejor. Entonces yo creo que la experimentación en ese ámbito personal simplemente es ese atreverse, ese arriesgarse y hacer las cosas. Por ejemplo, a mí me gusta mucho hablar desde mi experiencia con mi hija María. Siempre he sido un papá que cuida desde una distancia prudente. ¿Por qué? Porque a mí me gusta que ella descubra las cosas, porque a nosotros en nuestra sociedad nacimos con unos ciertos miedos infundados, ¿sí? Cuidado con el perro, cuidado que cae, cuidado se chuza, cuidado, sí, y no nos dejan experimentar. Entonces, yo siempre me gané problemas con la familia cuando mi hija pequeña iba a bajar unas escalas siendo muy niña. Obviamente yo trataba de tener un control a cierta distancia, pero que ella lo lograra. Que va a tocar un animal, enséñele a que uno se va acercando prudentemente, despacio, y vuelvo y les digo, yo a una distancia prudente. Entonces, hoy mi hija no le tiene susto a los animales como de pronto mi sobrina sí. ¿Por qué? Porque a la sobrina la educó mi mamá, mi hermana, en fin, con ciertos miedos a los animales que ellas tienen, yo no. Entonces, eso es también, y voy dejando aquí elementos para que después cuando nos pasemos para el ámbito organizacional, veamos, hay unos miedos infundados que uno como padre debería de permitirle a nuestros hijos esa experimentación en un ambiente controlado a cierta distancia. Entonces yo creo, Alejo, que la experimentación es ese proceso de ensayar, de ganar seguridad a partir de la experiencia. Y ahí voy adquiriendo pues como confianza. Adelante. Total. Fede, tu punto de vista. Fede, aquí para aclarar, esto también son 3 puntos de vista y puede que en algunos temas puede que no estemos de acuerdo, pero de eso también se trata, de poder ver esos puntos de vista y respetarlos, que también eso genera conocimiento. Y otra cosa, este podcast empezó con una experimentación y ya llevamos 7 capítulos. Ahora sí, Fe. Bueno, cuando pase esa moto. Decía que a mí me encanta esto porque es de esos temas que sirven para todos los alcances. O sea, sirve desde mi desempeño en una organización, el desempeño de una organización misma, no el desempeño personal en la organización, sino el desempeño de una organización como organización. Y, digamos, en lo personal sirve muchísimo. Un saludo muy especial a Enrique, que habla sobre el team de cracks. Toda mi admiración para vos, Enrique. Muy importante destacar que la experimentación, entre más deliberada sea, ya está demostrado, pues no es que lo diga yo, pues todo lo que se ha documentado organizacionalmente y digamos en la psicología y todo eso, en lo más deliberadamente posible, entre más deliberado sea, es mucho mejor, mucho más efectivo. La experimentación, como ya lo han dicho ustedes, es un proceso de aprendizaje, es un proceso sobre todo de creación de nuevo conocimiento. Y uno lo hace normalmente para una de 3 cosas o para combinación de alguna de esas 3 cosas. Una es para crear algo nuevo, ¿cierto? Uno experimenta para que algo nuevo salga a la luz. Segundo, para mejorar algo que ya existe. Uno tiene algo y si quiere mejorarlo, pues hace experimentos para ver cuál queda mejor que este. Y tercero, para encontrar causas de un problema, causas raíces o causas que aportan a algo. Ni siquiera de un problema, causa de algo. Y en esas combinaciones
lo importante es el conocimiento que se crea, ¿cierto? Entonces, nosotros todos en el mundo, digamos que aportamos al mundo en la medida que tenemos conocimiento básico, sofisticado, conocimiento, digamos, de las personas, conocimiento técnico, etcétera. Y uno genera valor. De hecho, pues una simplificación de esto es que a uno le pagan porque uno aplica un conocimiento. Es más, si uno tiene mucho conocimiento y no lo aplica en su puesto de trabajo, pues no puede pedir que le paguen por eso porque usted tiene mucho conocimiento. Entonces, si uno genera valor como persona y como organización, porque aplica un conocimiento, pues todos los ejercicios que lo lleven a uno a ampliar ese potencial, ¿cierto? A aprender, a crecer ese inventario de conocimiento, todos los ejercicios, pues lo van a ayudar a generar mucho más valor, a impactar mejor este mundo y a dejarlo mejor que como lo encontramos. Entonces la experimentación, al ser un ejercicio de creación de conocimiento, ¿cierto? De descubrimiento, ¿cierto? De comprobación fáctica, es un ejercicio para uno generar valor. Pero entonces, y con esto cierro esta primera intervención, es importante es hacerlo de manera consciente y deliberada, saber el para qué lo estoy haciendo y efectivamente aprender de eso. Porque a veces uno dice, sí, yo experimento, yo ensayo, pero si tus aprendizajes pasaron desapercibidos o si se te olvidaron, pues realmente la experimentación no cumplió con su fin, nuevamente desde lo personal y desde lo organizacional. Digamos que una persona que experimenta, aunque Fede, digamos, como que adelantó un poquito, una persona que experimenta puede transformar a una organización a que experimente o no necesariamente. Fede, de pronto que ya habías conectado ahí. Yo creo que las organizaciones son sistemas complejos. Es muy necesario que haya una persona que experimente, pero el hábito organizacional de experimentar se logra es cuando esto se vuelve una capacidad casi que, digamos, involucrada, ya metida en el chip de la organización, de todos los trabajadores, que el liderazgo se atreva, porque es que experimentar no es simplemente aplicar un método y listo. Es cuestión de actitud, de querer, de atreverse, pero además de saber que si la incertidumbre es demasiado alta, yo no puedo invertir un montón de plata en experimentar, sino lo suficiente como para aprender y bajar la incertidumbre. Entonces la experimentación no es a todo costo. Hay que saber no solamente el método, sino estratégicamente cómo planteo yo la experimentación para ir tomando decisiones. Entonces, nuevamente, si la incertidumbre es altísima, yo no puedo decir porque yo soy un gerente súper arriesgado y súper innovador, entonces metámosle plata a ese negocio que eso va a dar. Si no he experimentado y esa decisión la tomo simplemente porque a mí me suena o porque tengo cierta experiencia, yo la puedo embarrar. Entonces, si la incertidumbre está acá, mi inversión debe ser lo suficiente solamente como para ir bajando la incertidumbre y aquí tomar decisiones. Si ahí sí le invierto cuando la incertidumbre sea suficientemente baja o si desisto simplemente. Entonces, fíjense los aspectos para poder transformar las organizaciones a través de la experimentación, que es la creación de conocimiento organizacional. Método, obviamente, saber cómo hace uno pasos ordenados. Normalmente yo lo pongo en 7 pasos ordenados para experimentar, para la comprobación de ciertas hipótesis, etcétera, teniendo súper claro el objetivo que uno quiere mover. Segundo, actitud, que se puede llamar cultura, temas de liderazgo, que el líder sea coherente y diga, listo, experimentemos e invirtamos en experimentar y en crear conocimiento. Y tercero, saber estratégicamente qué tipo de apuestas en recursos le voy a poner yo a la experimentación, porque la experimentación es un proceso de gestión de conocimiento, específicamente creación de conocimiento y transferencia de conocimiento, para que la incertidumbre baje y yo pueda después tomar decisiones con ese conocimiento nuevo. Carlos. Ya te metiste, Alejo, entonces en el tema organizacional con Fede.
Y yo quiero ligar ahí, pues, entonces lo que estaba diciendo ahorita, vos preguntaste si una persona que experimente puede transformar una organización. Yo creo que son pinitos, pero como te lo decía ahora, por ejemplo, con lo que les decía de mi hija, voy a hacer el símil frente a una organización. Yo me consideraría como las directivas, los líderes de la organización, que yo tengo un estilo para que ella pueda probar y aprender, entre comillas, de sus fracasos, errores, de sus caídas, pero que vaya ganando confianza. Entonces, con lo que decía Fede, y yo quisiera que empezáramos a ponerle pues como un poquito de orden para que la gente que nos está escuchando se vaya como haciendo el paso a paso de cómo llegar a la experimentación. Entonces estamos hablando ya de la cultura, porque es que experimentar no es un tema lejos de una persona o 2 o 5 que experimenten en una organización. Pues puede que hayan intentos bacanos, puede que hayan por ahí chispazos, pero si no hay una cultura de experimentación o parte de la cultura que hay en la organización te permite experimentar, no va a pasar nada. Entonces yo aquí quiero decir que parte del ADN que hablaba Fede en esa organización tiene que ser esa cultura. ¿Y por qué digo el ADN? Porque así como yo les decía que le dicen a los niños, cuidado que cae, no vaya a hacer eso, que no lo dejan aprender, y por ahí hay un dicho de las abuelitas, nadie aprende por cabeza ajena. O sea, todo el mundo tiene que experimentar para aprender, a sí mismo en las organizaciones. Y si los líderes son líderes tradicionales que creen que ya todo está hecho, que los procesos son inflexibles, pues ¿cómo van a ir evolucionando? O sea, si no hay un proceso de aprendizaje, como decía Fede, y Fede decía una cosa súper clave, consciente. O sea, tiene que haber una gestión del conocimiento a partir de los aprendizajes que le genera a uno poder experimentar. Y para poder experimentar, entonces vienen varios elementos que seguramente entonces vamos a seguir aquí conversando los tres, que es asumir un riesgo. Muchas organizaciones tradicionales no asumen nada de riesgo, o sea, todo lo quieren en piedra, y es complejo poder avanzar si no hay riesgo. Yo les decía ahorita con el ejemplo de mi hija, riesgo controlado, o sea, una postura del escenario controlado. Entonces el riesgo también uno puede medirlo. Yo me doy permiso de cierto riesgo controlado. Poderse equivocar en las organizaciones es complejo, el tema de equivocarse. Entonces ahí más adelante podremos hablar sobre la línea o el encuadre o la acotación que uno le dé al tema de equivocarse, porque siempre está como con una connotación negativa, y de la equivocación es que sale el conocimiento que decía Fede que podemos capitalizar si lo hacemos consciente. Entonces yo a Fede aquí pues le he aprendido mucho el tema de la gestión del conocimiento. Entonces tiene que haber también ligado un mecanismo que nos permita, de todo el experimento, así sea bueno o malo. Él hablaba ahora de las hipótesis, otro elemento importante de esa cultura, a enseñarle a la gente a hacer hipótesis para validarlas. Si se equivoca, ¿qué aprendió? Si lo logró, ¿qué aprendió? ¿Qué me permitió pivotear? Entonces, por eso digo yo, los líderes, Alejo, tienen que decidir agregarle elementos a su cultura que les permita avanzar, y este elemento de la experimentación es clave, pero necesita un mindset, porque 2 o 3 personas o 5 o 10 no hacen chispazos, pero no logran transformar una organización. Debe haber un compromiso, una conversación de que nos vamos a permitir asumir riesgos, equivocarnos, hacer hipótesis, darle flexibilidad a la gente para que encontremos diferentes caminos en el día a día. Aquí voy a poner también mi punto de vista antes de responderle a Vero, aunque Enrique ya tuvo alguna respuesta, y qué bueno que esté generando pues debate alrededor de esto. Y lo voy a conectar un poquito para atrás, y ya volvemos pues como a la pregunta antes de avanzar a la pregunta de Vero. Lo voy a conectar un poquito para atrás. La experimentación es un comportamiento innato de la humanidad desde hace 20.000, 10.000 años, ¿cierto?
en la cual se tenía que ir adaptando en la medida en que iba cambiando su entorno. Y digamos que de cierta forma, hace un siglo atrás, llega una revolución industrial donde empieza, digamos, a meterse como en el concepto de línea de producción. Para cualquier cosa, casi que para cualquier cosa que tengamos que hacer hay un procedimiento, casi que yo me levanto, me baño, desayuno, salgo, me visto y salgo de la casa. Pues supongamos que para muchos actuares del día a día, hoy tenemos un proceso. Y creo hoy lo que decías, Carlos, y también lo que decía Fede, muchas veces, digamos que el tema de una empresa, al tener una línea de producción, bien sea una empresa de servicios, bien sea una empresa productiva, el cambiar y el experimentar le genera obviamente mucho temor. Y le dice, no, venga, no se vaya a equivocar. Por eso Fede nos decía ahorita, venga, experimente, pero digamos como teniendo cierta certeza. Entonces, hoy vemos que es más difícil de pronto a las organizaciones que las que yo creo que hoy están activas están experimentando, porque si no lo estuvieran haciendo, seguro ya se las hubiera llevado el mercado. Piensen de pronto en empresas que no quisieron experimentar, hoy están cerradas o están terminando su ciclo, ¿cierto? Las que todavía existen es porque decidieron hoy experimentar. Y Fede lo dice muy bien en sus charlas, el entorno es un entorno VUCA, y si no experimentas, no vas a asegurar el futuro de tu empresa. Entonces, ¿qué viene ahí? Puede que no sea una sola persona, como yo le hice la pregunta a Fede, puede que no sea una sola persona la que experimente y cambie la organización, pero sí muchas juntas van a cambiar esa organización. Nosotros no podemos esperar que una organización o una compañía experimente por sí sola, porque la compañía necesita obviamente de la gente, desde directivos, obviamente hasta colaboradores que puedan ejecutar cada uno de los roles dentro de... Se congeló don Alejo. Se nos fue, yo lo salvo mientras... Ahí se le puede tomar un pantallazo perfectamente y hacemos un par de memes. Pero me parece muy interesante lo que está diciendo porque, y nuevamente, esto se puede aplicar a lo organizacional o a lo personal. Hay una serie de, digamos, requisitos personales y organizacionales para experimentar. Desde lo personal uno necesita, digamos, ese ADN que no por ser ADN no es que sea que uno haya nacido con él, todas estas capacidades estas habilidades pueden desarrollarse, y es aprender a retar lo establecido, ¿cierto? A desafiar el statu quo, a decir esto como se hace, se puede hacer de la mejor manera. No quedarse ahí, porque si uno se queda ahí, todo el mundo lo va a ver como el criticón en la familia o la pareja o lo que sea. Entonces uno puede desafiar el statu quo, pero hay que trascender hacia la propuesta, ¿cierto? Entonces, listo, no se debe hacer de esta manera, pero ¿cómo lo harías? Y seguidamente, digamos, aprender a tomar esos riesgos calculados que decíamos ahora, ¿cierto? Si yo estoy experimentando con una comida nueva, pues no me voy a tragar una cantidad grandísima. Si yo estoy en una organización que hace vacunas, la experimentación de una nueva vacuna no puede ser con 2 millones de personas en la experimentación, sino que debe ser primero una simulación en computador y seguramente después en animales, aunque me caigan encima pues las personas que defienden el libre de crueldad. Pero digamos que hay que ir incrementalmente atacando esa incertidumbre. Y hay otras características pues, que uno necesitará desde lo individual. Y desde lo organizacional, lo más importante es crear ese caldo de cultivo, crear esa tierra abonada para que eso se dé. Por ejemplo, generar zonas seguras, que el liderazgo diga, aquí nos podemos equivocar. Pilas, hagámoslo con pasión y método al tiempo,
Pero equivoquémonos. Nuevamente, si estamos en una organización que tiene unos riesgos altos, pues entonces asumamos riesgos de a poquito, de manera incremental. Una cosa súper importante en una organización, que empecemos a hablar con datos y hechos. En las organizaciones a veces hace mucho daño uno decir, nos fue muy bien en la presentación. Intentemos hablar con qué quiere decir muy bien para usted, o sea, cuánta asistencia tuvimos o cuánta, ¿cierto? En lugar de decir percepciones o juicios de bien, mal, mucho, poquito, hablemos con datos y hechos. Eso va poniendo a todo el mundo en una tónica de cultura que se atreve a experimentar y a soportar con métricas todo eso. Que nos permitamos ser vulnerables en esa zona segura, en esa segura emocional y psicológicamente. Que los líderes tomen las decisiones de estrategia basados en experimentación. Eso casi no se da, porque uno en la estrategia dice, hay unos como que planean y otros que ejecutan, y los que planean son la verdad absoluta. ¿Qué tal si el liderazgo empieza a decir, vea, no tenemos ni idea si este modelo de negocio es así? La decisión de la estrategia, que es hard choices y renuncias, vamos a pasarla primero por un periodo de experimentación, y aquí entonces no es planear y ejecutar, sino es ejecutar y planeamos basado en esa experimentación. Y son infinidad de ejemplos que desde lo personal hacia lo organizacional pueden ejecutarse para ir cogiendo un comportamiento, unos hábitos de experimentar, de saber experimentar, de entender que eso debe ser consciente y deliberadamente, y organizacionalmente una cultura en donde uno de los rasgos es experimentar. Y yo cierro con una cosa que me parece muy importante, y es que la experimentación sirve para hacer frente tanto a los riesgos como a la incertidumbre, que son cosas muy diferentes digamos, en ese quehacer. Cuando hablamos de riesgos, es algo que sabemos que puede pasar, que se puede materializar, y que hay que, como decía Carlos Mario ahora, que medir o al menos intentar cuantificar para priorizar, a ver yo cómo los mitigo. Experimentar de frente a los riesgos permite sacar hipótesis con un poquito más de certeza, que a mí me pareció excelente la respuesta que le dio Enrique a Verónica. La intuición se utiliza en el modo de plantear hipótesis, pero no lanzarse, sino hacer la experimentación basada en tu intuición, que es una primera apuesta de las hipótesis causa-efecto de lo que queremos lograr. Entonces, el riesgo es eso. Y la incertidumbre es aquello que no tengo ni idea qué puede pasar. Entonces, no tengo cómo medirlo, etcétera. Entonces, es esa zona donde yo no sé nada, y hay experimentación precisamente para bajar el nivel de incertidumbre, para ganar esos aprendizajes. Yo quisiera, Fede, pues hacer énfasis en uno de los elementos para poder experimentar, que desde la experiencia que he tenido es una de las barreras para la experimentación, y es el tema de equivocarse. Yo sé que vos sos muy enemigo, y aquí lo voy a picar la lengua a ver si hay debate, es muy enemigo de definir cosas, pero a mí me sirvió en la experiencia definir qué era equivocarse. O sea, nosotros dentro de la organización, en mi vida pasada, definimos y acotamos qué significaba equivocarse para poder ir en firme, porque dependiendo del trabajo que tú hagas, dependiendo de la responsabilidad que tú tengas, ay, cabrón, no te puedes equivocar. Imagínate, pues, si tu proceso depende la vida de personas, no te puedes equivocar. Entonces vos no puedes decir, no, es que yo estaba experimentando. Entonces, yo siempre lo he dicho en varias charlas, es ¿qué es negligencia y qué es equivocación? Buscando una hipótesis de lo que tú decías ahorita. Si yo tengo hipótesis y voy a experimentar para tratar de contestarla con un riesgo controlado, bienvenido, chulo. Pero si la equivocación fue porque dejaste de hacer algo que tenías que hacer para que las cosas funcionen como tienen que funcionar, esa equivocación no es válida. Eso es negligencia, no se puede llamar equivocación, se llama negligencia, y tiene que ser castigada de alguna manera. Entonces, yo creo que a nosotros nos sirvió poder acotar eso a lo que íbamos a llamar equivocarse, error. Empezamos, como les decía yo ahora, a hacer una gestión de cambio en la organización, donde los directivos, inclusive los presidentes y vicepresidentes, tenían charlas alrededor de las embarradas que llaman, o
o de las equivocaciones que alguna vez habían tenido y cómo de eso se generó un aprendizaje y resultó bien. ¿Para qué? Para generar confianza hacia abajo. O sea, si yo veo que mi presidente o mi vicepresidente no es un dios, sino que es una persona que se muestra vulnerable, pero que aprende, hermano, me estás mandando un mensaje. Entonces, yo por eso insisto que el tema del cultural, hackear esa cultura tradicional que castiga el error, que castiga el riesgo, ayuda mucho si queremos avanzar. Hoy estamos en un contexto mundial donde la tecnología avanza a pasos agigantados y nos muestra que hay diferentes cosas de hacerlo, diferentes formas de hacerlo. Y yo no me doy a la tarea de probar todas estas herramientas que tiene un analista, un operario, para ver cómo mejora su propio trabajo. Estamos fregados con esa organización. Esa organización tiene los días contados. Entonces, para agregar ahí, don Fede y Alejo. Bueno, yo ahí me quiero conectar, pues no sé si me perdí mucho del tema. Yo veo que cada vez que cuando toco un punto álgido, ustedes me sacan. Mentiras. Una de las desventajas de vivir en el campo, se va la luz mucho. Bueno, pero digamos que ahí cogiendo esa parte de abrazar el error, para mí obviamente, como decías, Carlos, ahorita, y que lo hiciste con tu hija, es darle la confianza. Yo creo que antes de abrazar el error es generar ese ambiente de confianza. Obviamente que se pueden hacer las reuniones, las charlas de la embarrada, de demostrar que los directivos también son personas y se pueden equivocar, pero que sí sea consciente, porque muchas veces puede entrar dentro de la moda, vení, tal empresa hace las embarradas el viernes con pizza y cerveza, entonces nosotros también la vamos a hacer, pero el error se califica, obviamente lo que decías ahorita, no yéndonos a una negligencia, yéndonos, digamos, a una experimentación muy consciente, muy medida en riesgos, obviamente ensayando en pequeño, pero el error digamos que se castiga muy fuerte. Y no porque de pronto la persona tenga que salir de la empresa, pero sí con que no se vuelva a experimentar en el mismo tema, así no haya tenido los resultados que esperábamos, ¿cierto? Haciendo todo lo consciente y todo lo que hay detrás desde un buen diseño de experimento, ¿cierto? Podemos decir o promulgar que damos la confianza que la gente se equivoque, pero en realidad cuando se equivoque le decimos, no hermano, ¿sabe qué? El primer ensayo no dio, no, cancele ese proyecto porque la verdad no va a dar. Es hacer que los directivos sí den ese voto de confianza hacia los colaboradores que hoy están ejecutando todos esos proyectos. Y lo decían en uno de los capítulos anteriores, no porque nos vaya mal de pronto en un experimento, la persona tenga que ser satanizada y que no sirva para alguna otra función o para algún otro proyecto. Es empezar, bueno, puede que este proyecto nos haya tocado cerrarlo, pero es dar la confianza de que listo, usted tiene todas las capacidades para seguir experimentando, porque si lo castigamos, por más charla que hagamos, por más promulgación que digamos que abrazamos el error, la gente de abajo dice, no, a ese man lo sacaron de proyecto, lo quitaron de esa área, y ahí sí la gente no se va a motivar a esa experimentación. Entonces pienso yo que es ser también, digamos, con la mano en el corazón, ser consecuentes que lo que decimos y hacemos si vaya a generar ese ambiente de confianza. Veo que ya le respondieron a Vero. Muy buena, a mí me pareció muy buena. Quiero complementar la respuesta a Vero, y es que, entonces, nuevamente va a recoger algo, y es, en lo personal o en lo laboral, uno experimenta para generar, pues para crearse, para aprender, ¿cierto? Para crear conocimiento. Por eso es una actividad un ejercicio de gestión de conocimiento para generar potencialmente mucho más valor, ¿cierto?
¿cierto? Entonces, uno crea nuevo conocimiento para tomar decisiones en la vida diaria, en la organización, etcétera. Y retomando lo que dijimos ahora es, para hacer algo nuevo, para mejorar algo que ya existe, o para encontrar causas a algo, a un problema o a cualquier situación. En ese orden de ideas, uno normalmente tiene unas experiencias. Entonces, Vero pregunta, la intuición. En inglés hay una frase, una palabrita que es HIPPO, H-I-P-P-O. Es el highest paid person's opinion, la opinión de la persona mejor pagada de la mesa. Y Daniel Kahneman, el que escribe Pensar rápido, pensar despacio, dice que uno tiene dos sistemas y normalmente, pues para ahorrar energía, el cerebro toma la decisión con el sistema 1, con el que es más intuitivo, que se está alimentando de las experiencias, ¿cierto? De ir acumulando conocimiento. Entonces ahí es donde viene la intuición, de que uno normalmente toma la decisión por eso automático, intuitivo, y a veces las personas mejor pagadas de la mesa, uno las relaciona como que no, este señor, si es la intuición de esta persona, tiene mucha experiencia, tomemos la decisión. Pero eso sirve solamente en la medida que lo comprobemos. Entonces, si uno va a experimentar, es muy importante que uno primero sepa qué va a experimentar y qué va a hacer con esa vaina. No es experimentar por experimentar, porque es que somos una organización experimentadora o soy una persona muy experimentadora, que sepa para qué, ¿cierto? Y ojalá eso lo pueda convertir en una métrica. Vea, voy a bajar tantos kilos o voy a mejorar mi estado de salud o voy a mejorar las ventas, etcétera, ¿cierto? Que uno sepa para dónde va. Que genere hipótesis, cuáles son las posibles causas. Ahí entra la intuición. Yo creo que las causas son estas y estas, pero no me quedo ahí. Yo diseño los experimentos y los posibles escenarios para ver si las causas sí me llevan a esos efectos. Ejecuto y aprendo qué es lo que hay que hacer. O sea, y consolido ese conocimiento, porque aprender no es simplemente, bueno, ya me di cuenta, sino consolido ese conocimiento. Y una vez lo haga, tomo las decisiones. Para eso fue que estábamos haciendo. Entonces, experimentar no es en ningún momento una actividad eventual por ahí o una herramienta o una metodología, sino que experimentar es una filosofía de vida, una filosofía de trabajo que se debe hacer consciente y deliberado. Es una manera de pasar, algo que alguna vez lo dije por acá en este espacio y que lo digo mucho, es pasar del por qué no al cómo sí. Eso no se puede hacer porque, no, venga, ¿en qué contexto podemos experimentar, en qué zona controlada, etcétera, podemos experimentar? Entonces, pasar del por qué no al cómo sí. Entonces, pasemos en la organización de que experimentar sea algo eventual a que sea una capacidad organizacional y un camino para el aprendizaje organizacional que engendre cada vez más capacidades porque se convierte en un rasgo, de la cultura organizacional. Yo ahí también vibro un poquito con la intuición. No obviamente tan riguroso de pronto como lo acaba de mostrar Fede, también pues está, digamos, como en la misma línea, uno poniéndolo, digámoslo, como de cierta forma, muy por decirlo, muy estructurada, ¿cierto? Y me recuerdo que hace por ahí un mes, 2 meses que estábamos reunidos, les mostré un libro que se llamaba El Camino de la Intuición. Conecto esto también que Jeff Bezos en su libro Crea y Divaga, habla que muchos de los negocios en cierta parte los ha hecho por intuición, pero es cierto, Fede, es como que ya la experimentación ha educado tanto al cerebro que ya es capaz de poder, con poquitos datos o con poquita información, saber por dónde meterse, ¿cierto? No lo copio tan estructurado como lo acabaste de hacer, pero sí es como una especie de resumen. Carlos iba a comentar algo ahí. Sí, Alejo, porque por acá voy a dejar esta recomendación que me debo adelantar. Camino mágico, la intuición, Vero. Después lo comentamos. Porque no solamente un tema de intuición, pues, o sea, es válido y la intuición sirve mucho. Pero vuelvo y te digo, hay mucha gente que tiene intuición, pero no ha sido capaz de seguirla. ¿Sí me entiendes, Alejo? O sea, se queda en,
pues pucha, yo tengo la corazonada, pero no voy y lo pruebo. ¿Por qué? Porque tengo miedo, porque no he sido capaz de aventurarme. Y ahí es donde yo les digo, ¿cómo volver hábito el tema de la experimentación que te da esa capacidad de generar conocimiento, elevarlo a conciencia y que cada vez se vuelva entonces ahí sí un hábito y que te genera la confianza de hacerlo espontáneamente, por decirlo así? Y entonces en las organizaciones yo quiero como que darle un poquito de agregarle a lo que nos decía Fede. Yo siempre tengo como un paso a paso, antes de que nos acabe el espacio, de cómo lograr que una organización se nos vuelva con cultura de experimentación. Y lo hablaba ahorita al principio. Yo creo que primero hay que hacer una gestión de cambio con los directivos hacia la cultura de experimentación, lo mencioné al principio. 2, no quedarnos ahí. Yo también soy amigo un poco como del método que decía Fede, enseñar a desarrollar hipótesis. Entonces uno tiene que venir y también cuñar esto que estamos hablando de la cultura con cuáles son las competencias que hay que desarrollar en la gente para empezar a incorporar esa experimentación en la organización. Y mucha gente no sabe describir bien qué es lo que querés probar. Entonces hay que enseñar a desarrollar hipótesis. Después de eso, entonces Fede lo decía, enseñar a prototipar. Entonces miren pues que hay otra competencia a hacer, y aquí lo ligo un poquito con el tema que hemos hablado en otras charlas de bootstrapping. Prototipar no significa que necesitas una millonada. Se pueden hacer prototipos en WhatsApp, se pueden hacer prototipos con el e-commerce genérico que hay por ahí en la calle, desconectado de los sistemas legados de la compañía, pero probando con cliente real, en chiquito, para entender la interacción y la devolución que te va a dar ese cliente alrededor de esa hipótesis que tenés. La medición, Fede lo decía ahorita, nos invitaba a medir. Si no medimos, de verdad que se nos queda en una generalidad y la hipótesis no va a quedar probada y va a quedar como con incertidumbre. Y aprendizaje, que eso se hace también, hay mecanismos para la gestión del conocimiento. Si usted no tiene de verdad esa bitácora, esa gestión donde le permita a la gente no volver a repetir los errores, o sea, se vale equivocarse, pero ¿por qué tienen que pasar por ahí muchas personas de la organización? Yo debería tener un mecanismo de gestión del conocimiento que me permita cada vez ir más rápido, a ver qué hicieron aquí, qué aprendieron, entonces yo puedo pivotear e ir en otra dirección con el aprendizaje de otros inclusive. Entonces, Alejo, antes de que se me acabara el espacio, yo sí quería como poner ese paso a paso, la cultura, y también que hay que desarrollar algunas habilidades duras y blandas para hacer este tema de experimentación, no solamente la intuición. Y yo en la anterior vida arrancamos con una capacitación de la primera corte de embajadores de innovación en el método Lean Startup. Les recomiendo ese libro de Eric Rice, que es basado en el método como lo hacen las startups más exitosas. Esa prueba, ese probar rápido, aprender, pivotear, entonces yo creo que se puede, desde que haya ese compromiso, desde que hayan unos pasos, de que se acompañe, desde que se forme, yo creo que se logra, se puede hacer. Desde la experiencia lo empezamos a lograr. Yo voy a hacer un resumen ahí corto. Bueno, Fede, déjame, ¿sabes por qué? Porque tengo una cosa para vos aquí. Me va a picar la lengua, yo no he podido ponerlo a... No es a picarle la lengua. Pelear. Es por unas recomendaciones que te vi en una charla que hiciste en EAFIT para experimentar. Entonces digamos que yo como para recomendar tenía, primero, bien sea una organización, pongámoslo en una organización, tener mente abierta, tener la certeza de que no hay nada bueno, nada correcto o nada incorrecto, tener la certeza de eso, probar en pequeño, poner que la experimentación es un hábito ahí como persona, y cuando cada persona de la organización coge la experimentación como un hábito, ahí sí se puede convertir en una cultura de experimentación.
Eso lo quería poner. ¿Y por qué dije que ojalá cerrara Fede? Porque Fede en esa charla le recomendó a la gente qué hacer como para empezar a experimentar, porque hoy se nos ha olvidado, a muchos se nos ha olvidado experimentar por el día a día, por lo que decías ahorita. Qué miedo equivocarnos, qué miedo fallar, qué miedo arriesgar esto. Y entonces nos vamos por lo certero y dejamos de experimentar. Pero Fede tiene unas recomendaciones ahí y creo que tiene un par de libros también para recomendarnos. Y para que cerremos aquí, que ya nos alargamos más de lo que nos habíamos propuesto, sino que es que este tema es muy, muy interesante. Yo, digamos que dentro de las recomendaciones, eso depende mucho de la madurez organizacional, del tipo de organización. No es lo mismo recomendarle a un Bancolombia cómo experimentar que a un Corona, ¿cierto? Pero todas las organizaciones van teniendo su historia y su propia aplicación y su propia implementación de esto. Retomando, digamos, Corona es una de las organizaciones en Colombia, yo no conozco demasiadas, pero es una de las organizaciones que más tiene la experiencia en serie, en su cultura. Tanto es así, digamos, común hablar de DOE, de diseño de experimentos, como una palabra normal en el lenguaje Corona. Y esto arranca por las áreas más técnicas, porque Corona tradicionalmente es técnico-centrista, tecnocentrista, por su historia cerámica tan fuerte, pero esto ha irradiado con los agentes de cambio, los Black Belt de Lean Six Sigma, hacia áreas como la gestión humana, y hay experimentación en temas de gestión humana. Ahí la recomendación más grande es ciencias del comportamiento, no lo voy a dejar ahí, pero eso puede ser un objeto de una nueva emisión. Entonces, uno no sabe, esto es huevo o la gallina, o sea, primero desarrollo la actitud y la cultura o primero el método. En Corona, por ejemplo, se hizo primero el método y eso fue irradiando y la gente, eso se le fue volviendo costumbre. Otras organizaciones que conozco, digamos que todavía van en ese, todavía son miedosas en eso porque obviamente experimentar cuesta y entonces caer en la cuenta de tomar esos riesgos calculados e ir incrementalmente es importante. Otra de las cosas más importantes, no todos los aprendizajes son documentables. En la gestión de conocimiento no todo lo puede usted documentar porque es conocimiento tácito, pero entonces converse, digamos que habilite conversaciones, habilite espacios de socialización para que se discuta, para que se hagan los experimentos, para que se planteen los aprendizajes, porque de esa manera se va a apropiar ese conocimiento que alguno se puede documentar, otro no se puede documentar. Ojalá documentar todo lo que uno pueda, pero ser consciente de que no todo el conocimiento se puede documentar. Y esto conecta con el nombre de nuestro podcast, porque uno puede experimentar planteando hipótesis fuera de la caja o uno puede experimentar con las limitaciones que le da la caja para encontrar soluciones que impacten mucho lo que uno quiera. Muchas gracias en todo caso por fue un súper espacio. Me dejaste viendo las recomendaciones para las personas. Y los libros. Las recomendaciones para las personas. Hoy mismo empieza a ensayar. Una cosa importante de la experimentación, aquí no podemos dar mucho detalle del método, pero mueva una variable a la vez, para que si usted le va mal, sepa por qué le fue mal, o si le fue bien, sepa por qué le fue bien. Entonces mueva una variable a la vez. Entonces para las personas, hoy mismo, regrese del trabajo por otro camino, experimente a ver qué le pasa, anote lo que le pasó, escriba o convérselo, cambie un ingrediente de su dieta. Seguramente usted va a sentirse o mal o muy bien y usted no sabía por qué se estaba inflamando, porque en sistemas complejos como los humanos o las organizaciones, a veces la causa del efecto están separados en el tiempo, entonces eso hace difícil uno relacionar causa-efecto. Entonces cambie un tiempo un ingrediente de su dieta o empiece usted a mirar cómo se comportan sus hijos si les pone el desayuno en una parte o el desayuno en otra, o si les habla de una manera u otra. Entonces la invitación es experimentemos como personas y después llevemos eso hacia el ámbito organizacional. Y libros,
Lean Startup, que es crear, medir, aprender, eso es puro método científico. Y en la vida usted también cree, mida, pues crear, medir y aprender. Experimentation Works, ese no está todavía traducido al español, de Stefan Thumke. Y de pronto inclusive el libro de Sprint, que es como la metodología Google de la iteración rápida. Ahí ya sí quedé contento, Fede. Muchas gracias a todos. Alejo, lo último. A Verónica. Yo a mi hija, con mi esposa, todos los días que va para el colegio, le decimos, disfruta el colegio y equivócate mucho. Ahí. No, total. Hay que hacerle sin miedo, ensayar cosas totalmente diferentes. A Verónica, Enrique, a Francisco, muchísimas gracias ahí por los aportes y los comentarios. También si van a ver esto después y se les ocurren más preguntas, más cosas, nos lo pueden hacer, porque también, como decía ahorita Fede, esto da para más emisiones de este podcast. Les agradecemos mucho y